un tema que se llama taxonomía de Bloom, ¿ya? Que es un sistema de verbos que nos permite a nosotros ir redactando nuestros objetivos de clase, ¿ya? Los clasifica, los ordena en función de la meta que nosotros queramos cumplir con nuestros estudiantes. ¿Ya? ¿Y por qué tiene este nombre? Porque esta taxonomía fue diseñada por don Benjamin Bloom, ¿ya? Que él es un psicólogo, pero experto en temáticas educativas, ¿ya? Y él fue dando sugerencias de cuáles eran los verbos más propicios en función del nivel del desarrollo cognitivo y psicológico de nuestros niños y niñas, ¿ya? Y eso nos permite a nosotros ir diseñando los verbos o ir seleccionando los verbos más propicios para nuestros niños y niñas en función de la edad, en función de su desarrollo neurocerebral, en función del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje plasmados en el programa de asignatura, ¿ya? Entonces, conozcamos un poquito qué es la famosa taxonomía de Bloom, que ustedes siempre la van a utilizar. Yo después les voy a dar algunas láminas donde están los listados de los verbos para que ustedes la puedan tener a mano e ir seleccionando aquellos verbos que son más propicios para la actividad que quiera realizar usted o la meta o objetivo que tenga con su clase usted. ¿Ya? Como bien les decía, esta taxonomía toma en cuenta la importancia de ciertos dominios psicológicos, ¿ya? Para poder estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cuáles son estos dominios? Un dominio cognitivo, ¿ya? Que principalmente apunta al procesamiento de la información, al procesamiento del conocimiento, al desarrollo de habilidades mentales, ¿ya? Y también apunta a un dominio afectivo, o sea, que seamos capaces de desarrollar en nuestros niños, que sean capaces de reflejar actitudes o de expresar sentimientos. Y también tiene un dominio de carácter psicomotor, que tiene que ver con las habilidades manipulativas, ¿ya? Actividades manuales, actividades concretas, actividades de destreza física, entre otras, ¿ya? Y en el dominio el dominio cognitivo está centrado, como ya les dije, en el conocimiento, en el pensamiento. Entonces, ¿qué se espera que el estudiante sea capaz de lograr de menos a más? ¿Ya? Acuérdense que esta flechita nos va indicando que el estudiante va avanzando gradualmente en la medida que avanza en su evolución en cuanto a edad y en cuanto a su desarrollo psicológico y a su desarrollo cerebral. ¿Ya? Entonces, en los primeros años, lo primero que nosotros tenemos que lograr con nuestros niños y niñas es primero afianzar la parte del conocimiento, después que sean capaces de comprender, después que sean capaces de aplicar lo que comprendieron, después que sean capaces de analizar, después que sean capaces de sintetizar, de resumir, y finalmente que puedan hacer una evaluación a través de la emisión de un juicio, a través de una opinión, ¿ya? Entonces vamos de menos a más. Primero conozco, después soy capaz de comprender, después aplico lo que conocí y lo que comprendí, después soy capaz de analizarlo, después soy capaz de resumirlo, sintetizarlo, consensuarlo, y después finalmente soy capaz de evaluar, emitir un juicio. ¿Ya? Esas son las habilidades del pensamiento dentro de lo que es el dominio cognitivo. ¿Ya? Cuando hablamos de dominio cognitivo estamos hablando netamente al pensar, ¿ya? Al conocer, ¿ya? Conocimiento, procesamiento de información. ¿Y cuáles son los verbos más propicios para trabajar? Si yo quiero lograr que el estudiante sea capaz de conocer, estos son algunos listados de verbos que a mí me sirven. ¿Ya? Si el objetivo de mi clase es solamente que el estudiante reconozca o que conozca ciertos conceptos, ¿ya? Que por lo general eso es al principio de una unidad o de una actividad, ¿ya? Estos son los verbos que yo voy a usar. Que haga listas, que describa, que identifique, que localice, ¿ya? Y a medida que yo voy avanzando en esta taxonomía, en el dominio cognitivo, los verbos, si ustedes son capaces de apreciar acá, van incrementando su nivel de desafío, hasta que finalmente el estudiante sea capaz de crear, evaluar, ¿ya? Y ahí están los verbos. En la primera
En la primera parte, cuando empieza esto, fíjense que son verbos sencillos, son cosas, entre comillas, más fáciles de hacer, y a medida que vamos avanzando y que se van afianzando cada uno de estos nuestros estudiantes, vamos incrementando el nivel de dificultad, ¿ya? Y estos son los verbos y mi objetivo es netamente de conocimiento o pensamiento o procesamiento de información, ¿ya? Cualquiera de estos verbos le van a servir a usted. ¿Claro? Y ahí usted va estipulando, dependiendo de la edad de los estudiantes y de las metas que tenga, con respecto a objetivos de tipo conceptual, de tipo de conocimiento, de tipo de información. ¿Ya? Y esto tiene ciertos niveles tiene ciertos niveles, como les iba señalando anteriormente. El primer nivel tiene que ver con el conocimiento, ¿ya? ¿Y qué quiero lograr yo con el nivel 1? Que el estudiante principalmente sea capaz de observar y recordar la información que se le está entregando, ¿ya? Entre comillas, esto va muy de la mano con el primer nivel del conocimiento, va muy vinculado a lo que es el conductismo, porque aquí nosotros lo único que esperamos con los estudiantes es que sea capaz de reconocer fechas, recordar lugares, ¿ya? Y aquí están los verbos que se sugieren para ello, ¿ya? Cuando nosotros apuntamos a la comprensión, ¿ya? El estudiante ahora es capaz de comprender esos conceptos, ¿ya? Es capaz de darle un significado a esos conceptos o palabras clave que nosotros estamos trabajando con ellos. Y estos son los verbos que yo puedo trabajar con mi estudiante si el objetivo de mi clase apunta a la comprensión de alguna temática. ¿Ya? Entonces el estudiante es capaz de describir, es capaz de interpretar, ¿ya? Son netamente verbos que nos sirven para la interpretación de información, para la comprensión de ciertos conceptos, ¿ya? Y a medida que vamos avanzando, vamos subiendo en niveles, ya estamos en el nivel 3. ¿Ya? El nivel 3 tiene que ver con la aplicación, que el estudiante sea capaz de ejecutar tareas simples o solucionar problemas que se le van presentando en el aula. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá el estudiante va a utilizar esa información. Ya fue capaz de conocer, ya fue capaz de comprender, ahora aplica. Y los verbos que nos van a servir si nosotros queremos trabajar un nivel 3 con nuestros niños en nuestras planificaciones, tienen que ver con esto. ¿Ya? El aplicar, el utilizar, el practicar, el resolver, el producir. Si se dan cuenta que ya va en que el estudiante hace cosas. Y después tenemos el nivel 4 que tiene que ver con el análisis, ¿ya? El estudiante ya es capaz de reconocer las partes de una idea, es capaz de darle significado que pueden estar expresados de forma implícita o explícita dentro de la actividad que nosotros estemos desarrollando, es capaz de identificar componentes. Entonces ahora acá el estudiante en un nivel 4, cuando analiza, él es capaz de analizar, es capaz de examinar, es capaz de inspeccionar, es capaz de separar las partes de un todo, es capaz de hacer experimentación, ¿ya? Es capaz de discutir, de subdividir, ¿ya? Dentro de varios verbos que apuntan a si yo quiero trabajar el análisis con mis estudiantes, ¿ya? Y en el nivel 5, ya acá el estudiante ya es capaz de sintetizar. Ya acá el estudiante ya es capaz de hacer resúmenes, es capaz de hacer síntesis de lo que nosotros aprendimos ese día. ¿Ya? ¿Y cuáles son los objetivos los verbos que nos sirven para este tipo de objetivos del nivel 5 de síntesis? Organizar, resumir, generalizar, plantear hipótesis, hacer planteamientos, ¿ya? Concluir, explicar, ¿ya? Esos son algunos de los verbos que nos van a servir, que eso ya son entre comillas, nosotros se supone que llegamos a un nivel 5 cuando estamos terminando una unidad, ¿ya? Y finalmente tenemos el nivel 6, que ya tiene que ver con la evaluación, donde todos los otros niveles tributan o tributaron para llegar a este nivel 6. Ya acá ya es la culmine de los niveles cuando el estudiante ya es capaz de evaluar lo que está aprendiendo a través de juzgar, a través de entregar argumentos, de estimar, de valorar,
¿ya? De justificar, de pronosticar, de hacer predicciones con respecto a un tema, de establecer conclusiones, ¿ya? Entonces, estos son los verbos que les van a servir a ustedes si el objetivo de ustedes tiene una relación ya al finalizar prácticamente una unidad, si ustedes quieren que el estudiante sea capaz de evaluar y estar en un nivel 6 de lo que tenga que ver con lo que están aprendiendo. ¿Ya? Y lo que les acabo de señalar era, entre comillas, lo que teníamos o lo que estaba fuertemente en boga antes de la pandemia, ¿ya? Pero antes que llegara la pandemia ya se empezaba a hablar de que necesitábamos una nueva taxonomía de Bloom, ¿ya? Una que fuera más cercana a la era digital, ¿ya? A los nuevos conocimientos de nuestros estudiantes, ¿ya? Porque los niños también han ido cambiando con el tiempo, ¿ya? Entonces surge también como un agregado a la taxonomía que acabamos de ver y surge la taxonomía de Bloom de la era digital, ¿ya? Que toma en cuenta todas las competencias en TICs que tienen nuestros estudiantes, todas las competencias TIC que tiene el profesorado, ¿ya? Y toma muy en cuenta también el tema de la comunicación, ¿ya? Y esta taxonomía de Bloom de la era digital adquirió mayor fuerza, si bien ya existía hace algún par de años ya atrás, ya se había socializado, pero tomó fuerza y tomó relevancia dentro de este contexto de pandemia. ¿Por qué? Porque tuvimos que rápidamente adaptarnos de una modalidad de clases presenciales a una modalidad de clases virtuales o a una modalidad de clases híbridas, ¿ya? ¿Y qué significó esto? Que todos tuvimos que poner en acción nuestras competencias digitales, nuestras competencias en las tecnologías, nuestras competencias en las TICs y nuestras competencias de carácter comunicativas, ¿ya? Y entonces tomamos este material, le dimos sentido y nos dimos cuenta que este momento sí o sí la íbamos a necesitar. Ya en tiempos anteriores, previo a la pandemia, seguíamos trabajando por lo general con los verbos antiguos de la taxonomía de Bloom. Ya, a pesar de que estas existían y a pesar de que estas son más cercanas a las características de nuestros estudiantes del siglo XXI, seguíamos trabajando con la taxonomía antigua. Pero esta pandemia, como ya les dije, nos obligó a sí o sí tomar en consideración los planteamientos de la taxonomía de Bloom de la era digital, ¿ya? Acá en esta imagen lo que ustedes pueden apreciar, fíjense bien que son los mismos niveles, el nivel de los verbos que apuntan a la parte del conocimiento, al comprender, al aplicar, al analizar, a eso se mantiene, ¿ya? Lo que sí se incrementa el listado de verbos que yo puedo utilizar, ¿ya? Los verbos que están con color negro son los que ya existían, ¿ya? Los que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Y los verbos que están con color azul o celeste son los verbos nuevos que apuntan fuertemente a lo que es la era digital. Por ejemplo, acá el estudiante, aparte de reconocer, hacer listados, describir, identificar, ¿ya? Ahora ya es capaz de utilizar viñetas, resaltar, marcar participar en una red social, ¿ya? Emitir comentarios en foros, ¿ya? Después, en el punto del comprender, ahora no solamente el estudiante interpreta o resume o hace parafraseos o infiere o clasifica, sino que es capaz de hacer búsquedas avanzadas en la red, ¿ya? Hace periodismo informático, ¿ya? Es capaz de etiquetar, emitir comentarios, hacer anotaciones, suscribirse. En la parte de aplicar, el estudiante no solamente usa, ejecuta o utiliza, sino que es capaz de cargar, es capaz de jugar en línea, es capaz de hacer operaciones en línea, es capaz de subir archivos, editar archivos, compartir archivos, y son algunos de los objetivos que nosotros podemos redactar, ¿ya? Y así sucesivamente hasta que lleguen a la parte mayor de la taxonomía de Bloom, que apunta al evaluar y al crear, ¿ya? Si se fijan, son habilidades del pensamiento. Empezamos de las habilidades inferiores, ¿ya? O iniciales del pensamiento para finalmente llegar a las habilidades del pensamiento de orden superior, ¿ya?
y está muy en cuenta también aquellos objetivos, o se permite que al redactar un objetivo de clase también tomemos en cuenta aquellos que nos sirven para comunicarnos, como el colaborar, el negociar, el debatir, el contestar, el publicar, el chatear, que es muy de la era digital, ¿ya? El comunicarse, el escribir textos, ¿ya? Porque no solamente comunicamos al escribir, también comunicamos al hacer algún video, al preparar algunas láminas, al preparar materiales digitales para nuestros estudiantes.